Imagina un cuarto en penumbra, a finales del siglo XVII. Un hombre de mirada fija observa un crisol donde el mercurio hierve a temperaturas extremas. Sus dedos están manchados de azufre. Sus pulmones respiran vapores tóxicos. Este hombre no es un charlatán de feria. Es Isaac Newton, el mismo que transformó nuestra comprensión del cosmos, el padre del cálculo y de la gravedad. Pasó más de 30 años redactando millones de palabras que ocultó celosamente del mundo. Notas meticulosas sobre una disciplina que la historia oficial prefirió borrar de su biografía: la transmutación de la materia, la búsqueda de la llamada piedra filosofal. Pero detrás de los mitos medievales, la realidad de sus experimentos revela algo mucho más profundo. No buscaba magia, buscaba la estructura última de la realidad. Durante siglos, la figura de Newton fue esculpida como el monumento perfecto de la razón pura. Un científico frío que miraba el universo como un reloj mecánico perfecto. Sin embargo, en 1936, un lote de sus manuscritos privados salió a subasta y cambió la historia para siempre. El economista John Maynard Keynes compró esos papeles y, tras analizarlos, declaró que Newton no fue el primero de la era de la razón, sino el último de los magos. Pero esa definición se queda corta. Al examinar sus cuadernos de laboratorio, repletos de fórmulas químicas exactas y observaciones térmicas, queda claro que Newton no operaba bajo el delirio. Para él, la alquimia no era un atajo místico, era la química del futuro, una ciencia experimental avanzada que carecía del vocabulario adecuado para su época. En el siglo XVII, la ciencia oficial afirmaba que la materia era inerte y pasiva, pero Newton sabía que faltaba algo. Él intuía que el universo no era solo geometría estática. Había un principio activo, una energía interna que animaba las cosas. La piedra filosofal no era para él una joya fantástica que otorgaba la inmortalidad para saciar la codicia humana. Era el nombre antiguo que se le daba a un catalizador supremo, una sustancia pura capaz de reorganizar la estructura atómica de los elementos. Hoy sabemos que eso es físicamente posible mediante la física nuclear. Newton, con las herramientas limitadas de su tiempo, intentaba alcanzar esa misma verdad empírica a través del fuego y el crisol. Su obsesión lo llevó al aislamiento total en el Trinity College de Cambridge. Construyó un horno rústico en su jardín y pasaba noches enteras sin dormir, controlando la temperatura del plomo, el antimonio y el mercurio. En sus escritos utilizaba seudónimos como Jehovah Sanctus Unus para proteger sus hallazgos. No solo temía a la Iglesia, sino a las leyes de la corona británica, que castigaban la multiplicación del oro con la horca por miedo a la desestabilización económica. Pero a Newton no le interesaba la riqueza. Su rigor era absoluto. Registraba los sutiles cambios de color en las aleaciones con una precisión milimétrica. Buscaba el regulus, una estructura cristalina en forma de estrella que se formaba al fundir antimonio. Para sus ojos analíticos, esa estrella metálica era la firma geométrica de la naturaleza, una prueba de que la materia seguía un orden geométrico perfecto, tanto en los cielos como en la tierra. Es fácil juzgar el pasado desde el presente, mirar atrás y calificar sus esfuerzos como una pérdida de tiempo.
Pero la ciencia avanza gracias a quienes se atreven a formular preguntas antes de que existan los instrumentos para responderlas. Newton no separaba su estudio de la gravedad de su trabajo en el laboratorio oscuro. Para él, la fuerza invisible que atraía a los planetas debía tener un equivalente a microescala en el mundo de los cuerpos químicos. La búsqueda de la piedra filosofal era, en esencia, el intento de un genio solitario por unificar todas las fuerzas de la naturaleza en una sola teoría. Algo que los físicos modernos siguen intentando resolver bajo el nombre de la teoría del todo. No había superstición en sus manos quemadas. Había un método riguroso que intentaba descifrar el código de barras del universo. El precio de esta búsqueda silenciosa fue devastador. En 1693, Newton sufrió una profunda crisis nerviosa. Padeció insomnio severo, paranoia y lagunas mentales. Durante décadas se pensó que fue un colapso por exceso de trabajo. Sin embargo, análisis modernos realizados en mechones de su cabello conservados por la historia revelaron concentraciones de mercurio y plomo decenas de veces superiores a lo normal. El científico se estaba envenenando lentamente a sí mismo en nombre del conocimiento empírico. Cada bocanada de aire en su laboratorio secreto erosionaba su cuerpo, pero su mente se negaba a detenerse. Estaba tocando las fronteras de lo que la humanidad estaba lista para comprender. Cuando Newton falleció en 1727, la Royal Society y sus albaceas decidieron ocultar la inmensa mayoría de sus escritos alquímicos. Consideraron que empañaría la reputación del héroe de la Ilustración. Clasificaron esos textos como no aptos para ser impresos. El mundo prefirió quedarse con la narrativa simplista de la manzana cayendo del árbol, ignorando que ese mismo árbol echaba raíces en la tierra de la experimentación hermética. La ignorancia suele trazar una línea divisoria muy gruesa entre lo que llama magia y lo que llama ciencia. Pero para la mente de Isaac Newton, esa línea nunca existió. Ambas eran la misma búsqueda implacable de la verdad absoluta. Al final, nos queda una reflexión que transforma nuestra perspectiva. Los hombres que cambian el rumbo de la historia no siempre caminan por senderos iluminados y predecibles. A veces deben descenderse a los sótanos de la época que les tocó vivir, encender un fuego y buscar entre las cenizas las leyes fundamentales que rigen nuestra existencia. Newton no descubrió la transmutación metálica en su viejo horno de Cambridge, pero sentó las bases metodológicas que nos permitieron comprender la química moderna. Ahora lo sabes. La próxima vez que pienses en las leyes de la física, recuerda que nacieron del mismo pulso que intentó, con paciencia y rigor inquebrantable, encontrar el secreto de la piedra filosofal.